Hola a todos, bienvenidos a las animaciones web.online. Sin duda la mejor página web para poder crear logotipos vectoriales animables online y gratuitamente. Voy a deciros a grandes rasgos cómo se maneja la web para que podáis descargar vuestro logotipo en formato PNG o en formato vectorial, y si lo deseáis exportable a Adobe Illustrator, donde os ahorraréis cientos de horas de edición. Añadiremos los tipos de letras usados para que vuestro logo lo podáis entregar a cualquier tipo de impresor, fácil y gratuitamente. Ya dentro de nuestro creador de logos y animaciones web podemos ver un menú horizontal donde se puede añadir objetos a nuestro escenario SVG, colorear, mover, borrar partes de ella, crear animaciones y descargar el logotipo. Poco a poco os iré diciendo las propiedades más importantes. Os invito a echarles un vistazo más detenidamente. Para empezar, vamos a crear unas plantillas que nos sirvan de base para centrar nuestro logotipo y obtener unas proporciones a todos los objetos. En el botón Añadir plantillas, empecemos poniendo una cuadrícula que divida nuestro escenario en las divisiones que le indiquemos, para formar como un papel cuadriculado que nos sirva de guía. En la misma parte de creación de guías, colocaremos una línea horizontal y otra vertical que divida nuestro escenario. Esto nos servirá para centrar los objetos y que todos los elementos del logotipo queden alineados con los mismos pesos. Estas guías se pueden mover, crear cuantas necesitemos y las podemos borrar cuando no las necesitemos. Ahora vamos a crear un círculo como parte de nuestro logotipo. Este círculo es un contorno que luego le daremos color. Como veis, se queda centrado la pantalla de vuestro dispositivo. Muy fácil, con solo darle al botón Enviar círculo. De la misma forma que hemos creado el círculo, vamos a colocar un contorno en forma de polígono. En este caso crearemos un octógono, con solo modificar el campo de los parámetros de nuestras guías, colocando el número de lados que deseamos y enviarlo a nuestro escenario. Luego le daremos animaciones para que gire sobre su propio eje. Todos los elementos que vayamos introduciendo en nuestro escenario se podrán transformar individualmente. Para ello deben estar seleccionados. Hay dos tipos de selección. Una clicando directamente sobre el objeto a transformar y otra es dando clic en la línea de cualidades del objeto. En esta línea de propiedades nos encontramos información del elemento insertado, como el nombre, el número de capa para organizar los objetos uno encima de otro, el estado de visibilidad y el botón eliminar, más propiedades que modifican la animación. En nuestro escenario de creación de logotipos podemos insertar muchísimas figuras vectoriales. Vamos al menú Añadir gráficos vectoriales y ahí se nos abrirá un menú con cientos de figuras en formato SVG, organizadas por familias. Solo debemos darle clic al dibujo que deseemos insertar para que éste se incluya a nuestro escenario como un objeto más. Todos los objetos, con solo seleccionarlos, podemos hacer distintas transformaciones, como son moverlos, escalarlos, girarlos, etc. Para ello, nos podemos ayudar de la estrella de movimiento o de un menú que sale a la derecha de nuestras pantallas, donde podemos elegir muchas más transformaciones. También dichas transformaciones las podemos encontrar en el menú Mover. En dibujos que están formados por varias partes, podemos borrar dichos elementos con solo darle al menú Borrar por clic. Con esta propiedad, unida a que podemos insertar cuantas figuras queramos y con la propiedad Copiar y Pegar, podemos hacer figuras tremendamente complejas con la unión de figuras simples. Otra forma que nos podemos encontrar las figuras vectoriales son agrupaciones de muchos elementos en uno solo. En algunas familias de vectores, los gráficos SVG se encuentran agrupados. Podemos hacerles zoom para verlos en otra pantalla. Procedemos igual que si fuera un objeto normal, dando clic a la figura para que se unan todas a nuestro escenario. Podemos realizar transformaciones a la figura que deseamos o a partes más pequeñas de una de ellas, con dos pasos a seguir. El primero es
con un clic al objeto a crear una transformación y luego en el menú de la derecha, que se despliega acercando el ratón, seleccionar el nombre del vector que deseamos seleccionar. Con ello el objeto se queda aislado y podemos realizar transformaciones a partes más pequeñas de los objetos. Dentro de las transformaciones que podemos realizar a los objetos, una de ellas es copiar y pegar. Esto se realiza con el nombre del vector seleccionado en el menú de la derecha, dándole a copiar y pegar. Se nos pide poner un nombre y en ese momento la parte pegada forma parte de nuestro escenario como un objeto individual más. Si deseamos, podemos eliminarlos todos los objetos agrupados. Es deseable que copiar y pegar solo se realice antes de realizar ningún tipo de transformación previa al objeto, pues podría pasar que el objeto copiado se quedase en una zona fuera de nuestro escenario y no pudiese manipular. Ha llegado la hora de insertar textos a nuestro logotipo. Animacionesweb.online tiene un gran potencial al tener en su base de datos cerca de 50.000 fuentes instaladas en su servidor. Sí, 50.000 tipos de letras que podrás descargar para crear tu logotipo. Si tu logo va a ser utilizado en medios profesionales, deberás informarte si el tipo de letra cuenta con algún tipo de copyright. Desde nuestra página principal de creador de logos, vamos al botón Añadir textos. Esto nos llevará a una página donde escribiremos el texto que deseemos que aparezca en nuestro escenario. Por defecto nos aparecerán solo 30 fuentes o tipos de letras, pero si modificamos el selector de número de fuentes podremos visualizar más de miles de tipos de letras. Hay que tener cuidado con la memoria del ordenador, pues puede llegar a tardar mucho en renderizar las fuentes si elegimos un número muy alto de ellas. También podemos elegir el tipo de letra por la primera inicial de su nombre. Y como no, también seleccionar las fuentes tipográficas si conocemos directamente su nombre. Cuando tengamos elegido el tipo de letra y veamos lo que deseamos insertar en nuestro logo, podemos darle a insertar textos para que se quede en nuestro escenario como un objeto más. Podrás añadir cuantos textos desees sin ningún tipo de problema. También podrás descargar individualmente el tipo de fuente, aunque después siempre se añadirá en tu proyecto las fuentes usadas. ¡Anímate a usarlas! En el escenario también podemos insertar imágenes y vídeos para crear sliders animados, para crear espectaculares animaciones web en vuestras páginas web. En la página principal de la web tenéis ejemplos de ello, pero eso lo trataremos en otros vídeos. Os animo a que os suscribáis a mi canal. Dar color a nuestros gráficos vectoriales es una de las facetas más fáciles que podemos generar en nuestra página. Vamos al menú Colorear y dar color a vectores. Allí solo tendremos que pinchar en el color que deseemos y luego dar clic a la zona que deseamos colorear. Con ello podemos rellenar nuestro logotipo vectorial con los colores corporativos que deseemos. Otra cualidad que podemos realizar es crear contornos a nuestros vectores. Lo haremos así. Elegimos el color y pinchamos en el objeto a crear contornos. Tenemos más propiedades que modifican el contorno, como son el ancho del trazo y propiedades para realizar líneas discontinuas en los contornos. Lo divertido es poder ir probando cada una de ellas y ver el impacto en el gráfico. Una de las facetas más espectaculares que podemos realizar en nuestros vectores es rellenarlos con colores degradados. Lo primero que debemos hacer es elegir el primer color y darle al botón Primer color y luego elegir el segundo. Podemos elegir muchos parámetros interesantes para realizar nuestro degradado. De los más importantes es elegir si lo queremos el degradado lineal o radial. Solo nos queda crear el degradado dando al botón y añadir el degradado a nuestra paleta de colores. Y solo debemos seleccionarlo y darle clic al objeto que queremos crear. Nuestra página web se basa en base de datos guardados en nuestro servidor, por lo que si actualizas la página web se generará nuestro dibujo sin problemas. A la hora de quitar elementos sobrantes es tan fácil como ir a las propiedades del elemento y darle al botón a eliminar. Esto suprimirá todo el elemento del logotipo.
Os recuerdo que se podía eliminar trozos más pequeños desde el elemento horizontal con un solo clic. Cuando deseemos podemos descargar el logotipo en formato PNG. Eso quiere decir que lo descargamos en un formato fotográfico basado en píxeles que acepta transparencias. Este formato es ideal para todo tipo de aplicaciones, si bien cuando se amplía extremadamente pierde calidad al tratarse de mapas de píxeles en su composición. El logotipo también se puede descargar en formato SVG, que es un formato de dibujo vectorial. Este tipo de formato tiene unas cualidades muy importantes para el diseño y la programación web. Os diré alguno de ellos. Es un formato que se puede abrir y editar con un editor de textos. Con solo arrastrar el archivo, el explorador podemos ver nuestro logotipo. Podemos copiarlo y pegarlo el código directamente en nuestra página web. Y no pierde resolución al ser ampliado. Si vamos al selector Descargar SVG, veremos que nos descarga un archivo comprimido en formato zip, donde veremos el archivo de las fuentes usadas en nuestro logotipo y el archivo SVG. El archivo de formato se puede abrir con programas profesionales como Adobe Illustrator y terminar de editarlo si es necesario. Esto es increíble. En Adobe Illustrator hay que tener previamente instaladas en tu ordenador el tipo de fuente usado, que te proporcionamos gratuitamente, para que este logotipo se vea tal y como hemos creado en nuestra página web online. Tenemos varios métodos de creación de animaciones a los objetos de nuestro logotipo. Os haré un breve resumen de cada uno de ellos. En siguientes vídeos realizaremos animaciones web mucho más complejas. No os perdáis los vídeos. Animaciones nativas. Si deseamos generar animaciones simples, esta es la mejor opción. Vamos a Animaciones SVG, se nos abrirá un apartado donde seleccionaremos el objeto desde sus propiedades. Y con el objeto seleccionado podemos ejecutar rotaciones, traslaciones, escalas y distorsiones muy sencillamente, con solo modificar los datos from y to y el tiempo de animación. Así de sencillo crearemos animaciones a un simple gráfico SVG. Animaciones keyframes. Con este tipo de animaciones se pueden generar animaciones tremendamente complejas. La animación es dividida en 10 estados, que le llamaremos keyframes o puntos de transformación. La forma de actuar es la siguiente. Seleccionamos el objeto a realizar la animación, marcamos el keyframe de inicio, transforma el objeto y darle al botón grabar posición actual. Repite el proceso con todos los keyframes que desees. Podrás modificar el tiempo de la animación desde las propiedades del elemento que ha sido animado. Animaciones CSS. Igual que realizamos puntos de transformación en cada keyframe, podemos añadir propiedades CSS a cada una de sus divisiones. Con esto conseguiremos hacer transformaciones de color, transparencia, contorno, etc. Cualquier tipo de parámetro CSS modificable en una animación. Por último, solo nos queda descargar la animación desde su botón del menú. Con ello se nos abrirá una carpeta comprimida y dentro tendrás el archivo SVG, donde obtendrás la animación. Solo arrastra al explorador para tener un archivo independiente con la animación de tu logotipo. Podrás insertar dicha animación en cualquier página web. Os animo a seguir viendo mis vídeos. Un saludo.